El transcurso del año 2025 ha representado un periodo complejo para los migrantes venezolanos, quienes han sido objeto de tratos inhumanos y represivos en Estados Unidos. A través de una campaña de desprestigio se intenta asociar a los venezolanos con la criminalidad y una peligrosidad comparable a la del terrorismo. En ese contexto se ejecutó un plan que implicó la violación de los derechos humanos de numerosos venezolanos, quienes fueron deportados de manera cruel e indiscriminada por la nación republicana, liderada por Donald Trump. Un número significativo de los venezolanos exiliados fueron trasladados a la megaprisión de El Salvador, donde son tratados como delincuentes y permanecen detenidos a pesar de las denuncias formuladas por el gobierno venezolano y los medios de comunicación frente a estas agresiones contra sus ciudadanos. En este sentido, Venezuela ha implementado planes de apoyo y asistencia, ofreciendo a sus connacionales el trato digno y el respeto a sus derechos e integridad que otras naciones les han negado, así como el apoyo legal y atención necesaria para reunificar a las familias venezolanas, garantizando la protección social y bienestar integral de cada individuo. En marzo de 2025, la administración de Donald Trump inició las deportaciones de cientos de personas venezolanas a El Salvador, resultando en su confinamiento en el llamado Secot, una prisión de alta seguridad construida por Nayib Bukele en 2023. Este centro ha sido objeto de múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos y la impunidad de estas acciones por parte de las autoridades salvadoreñas. La decisión de catalogar a los deportados como criminales y miembros del llamado Tren de Aragua generó rechazo internacional, especialmente tras la evidencia presentada por medios y organizaciones que desmentían dichas acusaciones. El gobierno venezolano, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, ha intensificado sus esfuerzos para repatriar a los migrantes injustamente recluidos y demostrar su inocencia dentro de la red de mentiras y corrupción de grandes dimensiones tejida por naciones con pretensiones imperialistas. Desde la llegada al poder del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, Venezuela ha luchado contra las complejas adversidades propiciadas por sanciones y campañas mediáticas denigrantes por parte de la administración estadounidense y la desestabilización nacional impulsada por la oposición de extrema derecha venezolana, quienes, junto con operadores estadounidenses, atentaron contra la economía del país bolivariano e inocularon de odio e ideas falsas que prometían prosperidad en otras naciones, motivando a muchos a dejar Venezuela y enrumbarse a una odisea que dio como resultado el escenario xenófobo en muchos países, incluido Estados Unidos de América. Ante este panorama crítico, donde cientos de venezolanos no lograron establecerse en las naciones de destino producto de la campaña de descrédito hasta problemas migratorios, como también por el racismo presente en las sociedades americanas y de los demás continentes, ante esta realidad, el gobierno venezolano desarrolló el Plan Vuelta a la Patria, iniciativa creada en 2018 y nombrada así para lograr que los venezolanos en el exterior sintiesen la misma emoción que plasmó el poeta venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde en el poema del mismo nombre, cuando éste regresó a su país. Con este programa social gratuito, los venezolanos en países de América Latina y el Caribe han podido regresar a su nación sanos y salvos para empezar otra vez en el país que los vio nacer. En el transcurso del desarrollo de esta iniciativa surgieron diversos testimonios que retrataban la importancia que venía acumulando este programa del gobierno de Nicolás Maduro, representando una gran ayuda para los connacionales en el extranjero, además de mostrar la cruda realidad sobre lo que significa migrar a otra nación. Regresar a mi país y le doy gracias a Dios y al presidente, que de verdad se lo voy a agradecer toda mi vida. Muy agradecido con el gobierno bolivariano por este apoyo que nos está prestando hoy en día, y mensajes para los demás venezolanos que no salgan de su tierra, sigan luchando en su tierra, porque migrar no es nada fácil. De verdad que le damos las gracias al presidente Maduro, primero que nada le damos gracias a Dios, pues ya estamos acá. Todo se vendió, a empezar otra vez de nuevo, con una mano adelante y una mano atrás, pero no importa, con muchas ganas de ir a trabajar y a sacar el país adelante y a mis hijos adelante. También se logró plasmar los maltratos y la marcada xenofobia hacia los venezolanos en algunos países suramericanos. No es fácil estar en otra parte, que te denigren, que te humillen, teniendo lo de uno.
Las personas también se les gusta humillar mucho a las personas en otro país, no les gusta a los extranjeros, nos gusta tratarnos mal. Entonces, piénsenos mucho antes de dejar su hogar, su tierra, porque hace mucha falta. En sus 2 primeros años, el Plan Vuelta a la Patria, comprendidos entre 2018 y 2019, se calcula que aproximadamente 6.000 venezolanos lograron utilizar este beneficio para regresar a su nación, cifras que aumentarían considerablemente conforme la guerra mediática aumentaba, como también el racismo sistemático en toda Sudamérica. Durante esta época, el gobierno venezolano denunció la guerra psicológica y mediática que los medios y países extranjeros promovían con materiales negativos hacia la nación del libertador Simón Bolívar, que desprestigiaban a las autoridades y distorsionaban la visión que se tiene de Venezuela en el mundo, generándose una imagen alejada de la realidad y que provocaba odio y rechazo a todo lo que tuviera que ver con el país suramericano. Buena parte de la guerra psicológica, mediática, a la que es sometida Venezuela en el mundo, tiene como objetivo que nadie se acerque a Venezuela, que nadie venga a invertir. En 2019, la migración venezolana se exacerbó con la autoproclamación del opositor de extrema derecha y operador del imperialismo norteamericano Juan Guaidó, hecho que los medios privados de comunicación utilizaron para exaltar dicha figura con ideas y características ajenas a la realidad y que pretendían desacreditar al mandatario elegido democráticamente y su poder de gobierno. Otros sucesos con los que los medios de comunicación pretendieron desestabilizar a Venezuela internacionalmente fue conocido como el concierto de Cúcuta, la batalla de los puentes, el fallido intento de invasión extranjera con la excusa de la ayuda humanitaria, a los que se sumaron los apagones de marzo, abril y julio de este mismo año y el intento de golpe de Estado del 30 de abril que pretendió sin éxito erradicar la revolución bolivariana y el legado de Hugo Chávez. Entre 2020 y 2024, el Plan Vuelta a la Patria incrementó el número de repatriados, demostrándole al mundo la efectividad de esta iniciativa y la importancia del gobierno venezolano por ayudar a sus connacionales en el extranjero y proporcionarles transporte aéreo. Gracias a este plan de Vuelta a la Patria, pude llegar otra vez a Venezuela. Me siento muy feliz y agradecida, como le dije, estoy demasiado emocionada. Espero llegar lo más pronto posible con mi familia y estar con ellos. Para finales de 2024, más de 900.000 venezolanos fueron repatriados con el Plan Vuelta a la Patria, luego de superar impedimentos diplomáticos que en su momento denunció el propio gobierno venezolano, y tras su efectividad, terminó convirtiéndose en la gran misión Vuelta a la Patria, mejorando su logística y compromiso social. Venezuela ha sido víctima de esta maquinaria perversa que fabrica informes con datos falsificados, promueve narrativas diseñadas por agencias de inteligencia y da legitimidad a operaciones de desestabilización. Todo esto ha sido financiado con fondos públicos de gobiernos que se dicen defensores de la democracia, aliados con grupos fascistas venezolanos, quienes desde el extranjero han vivido del saqueo de activos y de la mentira como negocio. Venezuela es hoy el país con mayor estabilidad en la región, mientras en otras naciones el fascismo se disfraza de democracia para imponer el caos. En Venezuela el poder popular sigue firme. La institucionalidad es fuerte y el liderazgo revolucionario avanza a paso seguro. En febrero de 2025, Venezuela y el mundo presenciaría la crueldad despiadada de la actual administración de la Casa Blanca. Ante estas arremetidas, el gobierno de Venezuela supo hacer frente y alzó su voz de denuncia en varias instancias internacionales para demostrar que no se tiene miedo y ayudará a todo connacional en situación de riesgo por la supremacía racista y xenófoba de Donald Trump, junto con sus aliados alrededor del continente americano.
En 2025, la administración Trump deportó a cientos de personas venezolanas con la falsa promesa de que regresarían a su país natal, siendo su destino final la polémica megacárcel del Secot en El Salvador. Aunque los tratos bestiales y la cacería humana en territorio estadounidense impactaron al mundo, se percibe un silencio ensordecedor por parte de la comunidad internacional proveniente de la falta de acciones contundentes ante la brutal violación de derechos humanos evidenciada hacia las y los migrantes venezolanos. Por ello, miembros del gobierno venezolano alzan su voz para defender a todos estos ciudadanos afectados por las medidas xenofóbicas que denigran la nacionalidad y el bienestar de todos estos individuos que fueron atacados y despojados de sus derechos solo por ser venezolanos. En los últimos meses, Venezuela se convirtió en el centro de la atención internacional debido a la crítica situación que enfrentaron los migrantes venezolanos en territorio estadounidense. Estos migrantes, durante la administración de Donald Trump, se vieron inmersos en un escenario sombrío donde su nacionalidad fue atacada al calificarlos como individuos peligrosos y despreciables. Su integridad también se vio vulnerada con la persecución, captura y posterior deportación sin escrúpulos y sin ningún tipo de distinción o investigación previa de los civiles que eran expulsados de la nación hacia su país de origen o al Secot en El Salvador. Recientemente se comunicó que el salvadoreño Kilmar Ábrego García, que residía en Estados Unidos, fue deportado y colocado en la mega cárcel salvadoreña, acusándole de tener vínculos con pandillas delincuenciales. Con el tiempo, se pudo confirmar que no existió una acusación formal y pruebas contundentes que implicaran a García como miembro de una organización criminal. Por su parte, las autoridades estadounidenses reconocieron el traslado ilegal de este salvadoreño como un error administrativo, pero ni Estados Unidos ni El Salvador hicieron nada para trasladarle de nuevo a territorio estadounidense, a pesar que una jueza federal dictaminó que debe ser devuelto, orden apoyada por la Corte Suprema del país. Su esposa, Jennifer Vázquez, narró cómo logró identificar a su esposo entre los detenidos en el Secot y cómo esta situación ha afectado a su núcleo familiar. Por las fotos que recibí de parte del hermano de él, yo inmediatamente, cuando yo veo, creo que mi corazón fue lo que más lo confirmó con yo verlo ahí. Su tatuaje y por 2 cortadas que él tenía en su cabeza. Pues la vida dio un giro. Teníamos muchos planes que por el momento se han puesto en pausa. Mi hija, la más mayor, ella constantemente le manda mensajes que no se están leyendo. Ella le dice que sea fuerte, que mamá está haciendo todo lo posible. Que tenga mucha fe en Dios, y le manda constantes videos de lo que vamos pasando el día a día para que él no se olvide, ¿me entiende?, lo que vamos pasando. El caso de Ábrego García demostró que el accionar migratorio estadounidense es descontrolado y pudiera afectar en un futuro a migrantes de otras nacionalidades. Esta historia tomó un giro crítico al rechazar El Salvador la petición para que lo liberaran y devolvieran a Estados Unidos. El senador demócrata Chris Van Hollen, quien viajó al país mesoamericano para tratar de conseguir el retorno de Kilmar, comunicó la negativa decisión del gobierno salvadoreño, como también su indignación ante las respuestas que dieron los gobiernos de Trump y Bukele. La administración Trump claramente está violando órdenes judiciales estadounidenses, pero eso aún deja una pregunta: ¿por qué el gobierno de El Salvador sigue manteniendo en prisión a un hombre cuando no tiene pruebas de que haya cometido un delito ni se le ha proporcionado ninguna prueba en su contra? En el seminario Criminalización de la Migración y los Derechos Humanos de los Migrantes, organizado por la Internacional Antifascista en la sede de la Cancillería venezolana en Caracas, el fiscal general de la República Suramericana, Tarek William Saab, hizo énfasis en los crímenes cometidos por el gobierno de Trump y su coautor Bukele. Esto que ha hecho Bukele con los venezolanos
privados ilegalmente en El Salvador de libertad, secuestrados. Yo agregaría desaparecidos porque ¿dónde están los nombres? ¿Quiénes son? ¿Por qué no dicen los nombres? La lista que hemos conocido es extraoficial. Lo convierte entonces en un emblema absoluto de ser llevado a la Corte Penal Internacional, porque yo he dicho que allí el artículo 7 del Estatuto de Roma, del cual es tributario El Salvador, forma parte de la Corte Penal Internacional, debieran actuar para procesarlo. En un momento sumamente oportuno, necesario, que nos obliga a todos en la región y a todo activista de derechos humanos a reflexionar sobre lo que significa el derecho a la migración hoy. Y es un momento, y sobre todo desde la perspectiva, cuando estamos hablando de la necesidad de tener respuestas ante una cultura fascista, ante un virus que quiere adueñarse de todo el planeta y que hoy además criminaliza a la migración y quiere tratar a los migrantes como objetos, como criminales o como sujetos que puedan ser utilizados como mano de obra barata. A su vez, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, recalcó que el gobierno bolivariano presidido por Nicolás Maduro sigue trabajando arduamente para proteger a todos los connacionales y regresarlos a su patria sanos y salvos. Primero, todos y cada uno va a retornar a su casa sano y salvo. El presidente Maduro se ha comprometido y el presidente Maduro, cuando se compromete, cumple. Y además porque la revolución siempre cumple. Ante las continuas deportaciones y acusaciones que alegan que todos los venezolanos son integrantes de la extinta banda Tren de Aragua, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, por sus siglas SAIME, afirmó que se ha encargado de verificar que todos fueran venezolanos, además de destacar que de los que han sido repatriados, ninguno pertenece a este grupo criminal. A todas estas declaraciones se sumó la del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien llamó a la población venezolana a mantenerse firme en este momento geopolítico complejo para enfrentar los planes desestabilizadores imperialistas que el propio gobierno venezolano ha denunciado en instancias internacionales, dejando así en alto y claro la valentía de la nación suramericana ante la injerencia extranjera. Estamos en un momento geopolítico complicado. Afortunadamente la revolución bolivariana tiene una visión clara, moderna, avanzada, justa, poderosa sobre la situación geopolítica del mundo. Y estamos preparados para navegar por mares turbulentos, si fuese el caso, y seguir navegando de manera apropiada, poderosa y segura hacia el futuro. No hay imperio que haya podido, no hay imperio que pueda con la voluntad de acero del pueblo de Venezuela de ser libre, soberano, independiente. Los tiempos de colonia y esclavitud pasaron para siempre. Hay quienes pretenden un modelo colonial esclavista, convertir a nuestros países en cárceles del imperio, en colonias del imperio. Hay quienes pretenden convertir a nuestros pueblos en esclavos del imperio. El mandatario agregó que la situación se vuelve aún más difícil por las acciones estadounidenses. Pretende ahora mudar otra vez a la versión colonial. Ese modelo occidental se desmorona. Ya no puede ocultar su fracaso. La guerra arancelaria, comercial, económica de Estados Unidos contra los pueblos del sur y del mundo desenmascara su colonialismo económico. La persecución de los migrantes venezolanos, latinoamericanos y del mundo. La masacre contra el pueblo palestino. El fraude vulgar, putrefacto en el Ecuador. Todo esto lo que hace es confirmar que estamos ante un imperio desesperado y borracho de poder, que ha perdido el alma y la ética, que es capaz de todo. En medio de este tsunami civilizatorio, Venezuela es un faro de luz, es un faro moral
político y económico. Nuestro pueblo es un faro con su resistencia y con su capacidad de construir victoria, porque nunca nos hemos entregado y nunca hemos rendido las banderas históricas de Bolívar y de Chávez, porque nunca hemos dependido de nadie para hacer lo que tenemos que hacer. La situación migratoria venezolana es aún crítica, con un Estados Unidos de América controlado por un gobierno xenófobo y persecutor que sin escrúpulos ataca a todo migrante sin distinción, junto a naciones que se prestan para apoyar actos deplorables violando el derecho internacional. El Plan Vuelta a la Patria reactivó los vuelos de repatriados, proporcionando una fuerte ayuda a los connacionales, a lo que se suma la labor de los abogados salvadoreños que trabajan arduamente para que se respeten los derechos humanos de los detenidos en el CECOP y sean liberados y devueltos a su nación, además de la recolecta de firmas impulsadas por el gobierno venezolano junto a los familiares de los criminalizados para mostrarle al imperio estadounidense y al mundo que en Venezuela se defienden a todos los compatriotas afectados por un régimen cruel que ataca a civiles indefensos solo por su nacionalidad y quienes intentaron cumplir el falso sueño americano. El Plan Vuelta a la Patria desde 2018 ha demostrado su efectividad para trasladar a toda persona venezolana que desee retirarse de un país extranjero y quiera regresar a casa. Su importancia se acrecenta en la actualidad ante la indiferencia internacional y la continua detención y criminalización de los venezolanos por parte de Estados Unidos y sus aliados. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su ministro Interior de Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, insisten en la defensa de los derechos humanos de los connacionales en el exterior, presentando recursos legales como la contratación de múltiples abogados en El Salvador, con el fin de utilizar todos los recursos posibles, como la presentación de habeas corpus en El Salvador, para finalmente lograr la liberación de estos venezolanos irregularmente recluidos y luchar por el castigo contra los autores responsables de estas acciones nefastas promovidas por la extrema derecha con intenciones desestabilizadoras hacia la revolución bolivariana. Y así es como llegamos al final del programa. Como siempre, les invitamos a que permanezcan en sintonía de Telesur, a que nos sigan en redes sociales y desde ya tenemos una cita la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.